Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy tenemos el honor de contar como nuestro invitado al profesor doctor Emilio Cortés Becchiarelli. Él es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, un experto en Derecho Penal Económico, con quien vamos a abordar justamente varios de los temas relativos a esta rama del Derecho Penal Económico. Bienvenido, Emilio, gracias por estar acá. Gracias a vosotros. Cuéntame, ¿cuál es el estado actual del derecho penal económico en España, en Europa en general? La verdad es que la línea que se está siguiendo fundamentalmente es la de trascender algo de los delitos patrimoniales tradicionales que atendían más bien a las relaciones entre personas concretas para investigar, prevenir y en su caso sancionar aquellos aspectos económicos que tienen que ver con el crimen organizado y con las grandes estructuras, no solamente relacionadas con el terrorismo, sino también con otro tipo de delincuencia, como puede ser el narcotráfico y otras formas organizadas de crimen. Por tanto, digamos que el derecho penal económico ha roto su tradicional vinculación privada entre personas físicas y jurídicas para ser mucho más ambicioso y tratar de cauterizar y tratar de combatir todo el aspecto económico que, como digo, lleva aparejado este tipo de delincuencia. Bueno, acabas de tocar uno de los temas que yo creo que son fundamentales en materia del derecho penal económico, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nosotros tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde agosto de 2014, en que entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, el COIP. ¿Desde cuándo tienen ustedes en vigencia la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Pues definitivamente desde el año 2010. Había otros antecedentes de atribución a las personas jurídicas de determinado tipo de responsabilidad, pero solamente se puede decir que desde el año 2010 puede ser culpable una persona jurídica en España, y por cierto con una pena como es la pena de muerte, porque si bien la pena de muerte para una persona física no existe, sí cabe la posibilidad de disolución de la jurídica. De la extinción de la... Claro, lo que constituiría su pena de muerte. Así es. Bueno, nosotros tenemos exactamente las mismas penas y otras que son fundamentalmente pecuniarias, ¿no? ¿Hasta dónde el derecho penal está invadiendo los ámbitos del derecho administrativo? ¿Y es eso saludable? La verdad es que en España venimos, desgraciadamente, en los últimos años padeciendo una colonización de otras ramas del ordenamiento por parte del derecho penal. Estamos ante un derecho penal que se va expandiendo. Se va expandiendo y que va invadiendo no solamente ramas como ha podido ser el derecho administrativo, en las primeras figuras del delito contra la hacienda pública, sino incluso en otras actividades como pueden ser las relaciones laborales, donde se castiga mucho el hecho de que los empresarios pues no den a los trabajadores medios adecuados para poder prevenir determinados accidentes, en materia de seguridad vial, en materia de responsabilidad por vertidos y atentados al medio ambiente. En definitiva, estamos viendo una enorme línea de criminalización de facetas que tradicionalmente estaban siendo sancionadas por el derecho administrativo, y esto supone pues una expansión del derecho penal que hay que medir con mucha mesura para no tratar de criminalizar cualquier conducta.
Insisto, ¿es esto saludable? En absoluto, para nada. Primero porque lesiona el principio de intervención mínima y segundo porque en muchas ocasiones se da incluso algo que hemos venido a denominar un cierto efecto perverso, y es que muchas veces el derecho penal actúa de una forma mucho más placentera, de una forma mucho más benéfica que el propio derecho administrativo sancionador. Hay que recordar, por ejemplo, que en España generalmente las penas que no superan los 2 años de prisión pueden ser suspendidas y por tanto no son ejecutables, y muchas veces la responsabilidad civil que se deriva de esas infracciones estrictamente criminales es mucho menor a la responsabilidad que se podría derivar en el ámbito administrativo. Por tanto, al final ni siquiera el Código Penal cumple ese factor de prevención general que tiene asignado. Cuando hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿cuáles son los criterios para imputar a título de culpabilidad a una persona jurídica? Bueno, el enunciado de la pregunta ya nos llevaría por un largo debate, que sería la posibilidad dogmática de que efectivamente se pudiera predicar la culpabilidad de una persona jurídica, lo cual nos llevaría muchísimo tiempo. Y todavía es un debate muy vivo, no solamente en España, sino también en otros países de Europa, donde verdaderamente los detractores de la responsabilidad penal de las personas jurídicas dicen precisamente eso, que le niegan su capacidad de culpabilidad. Pero al margen de esta cuestión, evidentemente lo primero que exige el Código Penal español es que haya una atribución de responsabilidad a la persona física. Y en la medida en que exista esa atribución de responsabilidad penal a la persona física... Perdón que te interrumpa, una pregunta. ¿La responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma e independiente de la persona física o no? Está completamente anulada ella. No existe. Sin la previa declaración de responsabilidad de la persona física no cabe predicar una responsabilidad penal. Esa es una diferencia, por ejemplo, respecto a nuestro ordenamiento jurídico. Sí, que tú has visto que acá... Y a otros ordenamientos jurídicos Ajá. que consideran que la persona jurídica pues puede ser sancionada autónomamente. En España necesitamos una declaración de culpabilidad previa de la persona física y solo después podría trascender a la jurídica. Estamos viendo sobre todo las dificultades fundamentales, y yo creo que en un programa como este pues yo creo que tiene mucha importancia. Las dificultades fundamentales que estamos teniendo en España son de orden procesal, es decir, que con independencia del debate dogmático teórico que podamos hacer sobre esta institución, lo cierto es que nos estamos encontrando con muchos problemas en la aplicación, porque muchas veces existen conflictos de intereses entre los propios administradores de la persona jurídica, y a lo mejor uno como abogado habla con un administrador y le dice una cosa o le orienta la línea de defensa de la persona jurídica de una determinada forma, y luego cuando hablas con otra persona te dice otra cosa. Por tanto, esto que en España además pues casi de una forma pues casi muy reduccionista se había dicho, bueno, que el problema de la persona jurídica era a ver quién pagaba la minuta y cómo ejercía su derecho en la última palabra. Lo cierto es que ya se ha convertido en un problema procesal de primer orden. Sí, bueno, y con una discusión, como tú decías, dogmática insalvable. Alemania, por ejemplo, todavía no lo incorpora. Lo cual es bastante sintomático. Sí, bueno, teniendo en cuenta que de alguna manera los alemanes han llevado la voz cantante en materia penal en Europa y en general en el mundo. Y bueno, creo que va a pasar mucho tiempo todavía antes de que ellos acepten asumir esa forma de responsabilidad. Cuéntame sobre el tema, cuando hablamos de derecho penal económico, y como tú decías, el derecho penal está invadiendo varios ámbitos, el ámbito laboral, prestacional, ecológico, médico, más allá del tributario que tradicionalmente ha sido, digamos que fue la punta de lanza. ¿Tienen ustedes tipos penales de protección de la naturaleza? Sí. ¿Cómo funciona el derecho penal ecológico en España? Bueno, el derecho penal ecológico en España funciona prácticamente de una forma muy parecida a lo que venían siendo las tradicionales contravenciones en el orden administrativo. Es decir, el legislador español tiene que hacer, como es natural, un enorme esfuerzo, y muchas veces no lo lleva a término, sino que simplemente pues es un intento que no tiene reflejo en la norma, por tratar de diferenciar entre lo que es la infracción administrativa de lo que es la infracción penal. En el caso del delito fiscal que comentaba es muy sencillo, porque son 120.000 euros de defraudación. Bueno, ustedes tienen un límite, nosotros no. Claro, exacto. Pero en otros campos como este, por ejemplo, es mucho más complicado. De tal forma que al final lo que establece el Código Penal es que se sancionará penalmente la contravención o la lesión de la norma administrativa,
Por tanto, existe un solapamiento normativo. Tenemos una misma conducta que está siendo sancionada por dos ordenamientos, por el ordenamiento administrativo y por el ordenamiento penal, que hace una remisión en blanco a la norma administrativa y que en definitiva pues viene a suponer un enorme adelantamiento de la barrera punitiva. Sí quiero, como anécdota, si se me permite, hablar que en España lo que sí resulta pintoresco es la protección de los animales en concreto. ¿Por qué? Por la fiesta de los toros. Igual que otros ordenamientos de nuestro entorno castigan el maltrato de cualquier animal, en España solamente se castiga el maltrato de los animales domésticos o amansados. ¿Por qué? Porque podríamos acabar criminalizando una fiesta taurina. Y por tanto estamos haciendo un enorme esfuerzo jurisprudencial ahora por intentar ordenar cuáles son los animales amansados y cuáles son los animales domésticos, para que de esa forma se pueda aplicar estos tipos penales de protección específica de los animales. Bueno, este no es un tema penal, pero desde lo jurídico merece su análisis. ¿Le ves futuro tú a la fiesta de los toros? Bueno, sucede una cosa en España, Te digo porque acá eso ha sido materia de debate e inclusive de consulta popular. En España lo que sucede, yo creo que fundamentalmente el debate, a pesar de que tiene apariencia de ser un debate ecológico, de protección de los animales, y en ese sentido me parece un debate que sí debe ser afrontado desde esa perspectiva, muchas veces se disfraza por un debate político. Es decir, aquellos dirigentes políticos o aquellas facciones o aquellos grupos que quieren la independencia de España, pues consideran que los toros son muy malos, pero no porque el animal sea maltratado, sino porque representa a España. Representa la unidad de España. Y por ejemplo, en Barcelona se han prohibido ya las corridas de toros. Evidentemente sería muy sospechoso pensar que esa decisión obedece únicamente a una cuestión de naturaleza de protección de los animales. Yo creo que trasciende al ámbito político y por tanto esa adulteración del debate a mí se me parece censurable. Totalmente de acuerdo. En materia de derecho penal empresarial, derecho penal societario, ¿cómo podríamos hacer el deslinde entre la responsabilidad penal de los directivos y la responsabilidad penal de la persona jurídica? Pues con mucha dificultad, mucha dificultad. Ya decíamos antes que el punto de partida es la persecución de la persona física y después, consecuentemente, la de la persona jurídica. Hay un caso en España que es muy paradigmático y que hace muy interesante su pregunta, que son las llamadas sociedades unipersonales. Es decir, donde los societarios, desde el punto de vista mercantil, coincide al milímetro con la persona física. Es decir, es que la propia sociedad solamente está conformada por una persona física. Y por tanto, en esos casos, yo creo que el legislador español, y no sé si la jurisprudencia lo acabará haciendo, tiene que hacer un esfuerzo por no lesionar el principio non bis in idem y por no decapitar en un momento de crisis sociedades que pueden en un momento determinado suponer una inyección económica para una determinada coyuntura como es la actual, y que sin embargo pues pueden verse sacudidos por una doble condena penal sumamente gravosa, y por tanto creo que hay que tener algo de sensibilidad a la hora de no machacar, por decirlo gráficamente, este tipo de sociedades unipersonales. Totalmente de acuerdo. ¿Tú conoces si existen ya, mejor dicho, cuántas sentencias hay en contra de personas jurídicas en España? ¿Son muchas? En España han llegado al Tribunal Supremo, yo creo que esto es lo más interesante, más allá de lo que puedan dictar las audiencias de las distintas provincias, han llegado dos. Una es especialmente trascendente y además, bueno, yo tuve el honor de firmar aquel recurso de casación que fue ganado en el Tribunal Supremo, porque conseguimos demostrar que la persona jurídica había estado indefensa durante el periodo de instrucción. Por tanto, el Tribunal Supremo español no entró a fondo sobre la culpabilidad o inocencia de la persona, más bien sobre el tema del debido proceso y de indefensión. Declaró la nulidad de la instrucción solamente para la persona jurídica y por tanto no entró en el fondo y consideró que había una lesión constitucional que impedía que esa persona pues pudiera ser condenada. Emilio, me parece súper interesante. Yo creo que de esto deberemos hablar ya en la segunda parte de este programa, donde además toparemos sobre no solamente tipos penales existentes en nuestra legislación, sino algunos como el alzamiento de bienes que existiendo en la legislación española no tienen una contraparte acá en nuestra legislación ecuatoriana. Volvemos en un momento. Queridos y queridas abogadas, para nosotros es un honor el poder invitarles al Colegio de Abogados de Pichincha a ser parte de este gremio que defiende tus derechos. Si ya eres parte del foro,
te invitamos a que te afiles al Colegio de Abogados de Pichincha, una entidad que va a defender tus derechos, que te va además a dar la posibilidad de acceder a todo un sistema de formación permanente, a publicaciones sin costo o con costo preferencial, a 2 clubes sociales y sobre todo, insistimos, a un gremio que te representa. Tendrás que pagar nada más que $90 por los beneficios del año, ni un solo centavo por la inscripción. Si eres afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha y durante un tiempo no has cumplido con tus obligaciones económicas con el gremio, no te preocupes. Tampoco tendrás que pagar un centavo por todo ese tiempo que has permanecido alejado. Simplemente ponerte al día en las cuotas de este año, es decir, $90. Te esperamos. Volvemos con debate jurídico. El día de hoy hablamos sobre temas de derecho penal económico. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Emilio Cortés Becchiarelli. ¿Beccia o Becchia? Becchia, en italiano, Becchia, la H se pronuncia acá. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, con quien hemos abordado algunos temas justamente del derecho penal económico. Y bueno, tú nos decías en la primera parte que habías suscrito un recurso de casación respecto de una persona jurídica que llegó a esto al Tribunal Supremo. Correcto. Y el Tribunal Supremo resuelve en favor de la persona jurídica, pero no por temas sustantivos, no por temas de fondo, sino fundamentalmente por indefensión y debido proceso. Exactamente. Durante la instrucción no tuvo defensa, no tuvo un letrado asignado a la persona jurídica, y a pesar de eso, en los escritos de conclusiones provisionales, que es uno de los momentos procesales más calientes, por decirlo así, del proceso penal español, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares dirigieron acusación contra la persona jurídica. Pero hay una máxima en España de naturaleza procesal que nos dice que nadie puede llegar a juicio oral sin haber sido escuchado previamente en instrucción, en la primera fase del procedimiento. Si alguien se va a sentar en el banquillo sin haber tenido la posibilidad de explicarse antes, durante la instrucción, acerca de los hechos que se le imputan, ese procedimiento deviene nulo. Igual sucede, por ejemplo, si se está investigando un delito de estafa, la persona comparece como investigado, que es el término que se utiliza desde la reforma del 2015, salvando el tradicional de imputado. Si la persona declara por una estafa y la Fiscalía dirige la acción por estafa y por falsedad, esa eventual condena por falsedad también sería nula, porque el investigado no fue escuchado durante el periodo de instrucción sobre esos hechos el tipo penal concreto. Mira, súper interesante. Sí. Bueno, esto no sucede acá. De hecho, es una práctica muy recurrente que te imputan por un tipo penal, te llaman te llaman a juicio por otro tipo penal, y en el juicio terminan sentenciándose por un tercer tipo penal. Bueno, en España eso tiene 2 manifestaciones. Una es menos constitucional, que es la eventual lesión del principio acusatorio, y la otra sí que tiene verdadero significado constitucional, y nuestro Tribunal Constitucional además se pronunció sobre ese particular, porque dice que se ha producido una indefensión en la persona investigada, porque no puedo articular. Está claro. Si tú diseñas la defensa en función de lo que te acusan. Exacto. Y si a la final te condenan por algo diferente de lo que te acusaron, nunca tuviste el chance de defenderte. Exactamente. Acá hay un caso paradigmático, el caso 10 de Luluncoto, por ejemplo. Es un caso en el que apresaron a un grupo de chicos, los acusaron de ser parte de un grupo que, mejor dicho, les acusaron a ellos de haber puesto explosivos y de haber participado en la ubicación de bombas y explosivos. Como no les pudieron encontrar ni una caja de fósforos y no les pudieron ligar a absolutamente nada, ni a un petardo de carnaval, cambia el tribunal el tipo penal y terminan sentenciándolos por pertenencia a grupo no armado, que es grupo no armado puede ser un equipo de fútbol o una banda rock. Sí, una cuadrilla. Claro, es un tipo penal que se incluyó en épocas de dictadura en nuestro Código Penal, como los juzgaron con el Código Penal anterior. Cuando se produce la casación, una casación que además yo intervine, te cuento ahora mi anécdota profesional, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró extinta la pena porque ese tipo penal, pertenencia a grupo no armado, y había desaparecido. Claro.
Cuéntanos sobre el alzamiento de bienes. Eso me parece un tipo penal interesantísimo, que además no lo tenemos en el Ecuador, pero que sería muy interesante. El tipo objetivo. A ver, esto porque no todo nuestro público es jurista. Ya, sí. Cuando hablamos de tipo objetivo, estamos hablando de la descripción que hace el Código Penal de una conducta combinada con pena. ¿Cómo es el tipo objetivo? Bueno, como bien dice, como no todos los espectadores son juristas, pero son personas, comprenderán, porque algunos de ellos no son juristas, pero habrán sido acreedores de una determinada deuda, que muchas veces, por la razón que sea, el ser humano tiene la tentación de que el acreedor no acabe cobrando la deuda a la que se ha hecho merecedor en virtud de algún tipo de título jurídico. Esa tentación se da mucho, por ejemplo, en casos de separaciones matrimoniales, donde hay un componente que trasciende más allá de las relaciones puramente personales, y entonces, como forma de venganza, no siempre, porque el Código Penal no exige ese determinado móvil, lo que se hace es alzar esos bienes, o si queremos en un lenguaje más sencillo, esconderlos. Los podemos esconder físicamente, yendo al banco, sacando el dinero e introduciéndolo debajo de la cama de nuestra casa, o bien jurídicamente a través de muchas operaciones. O bien, por ejemplo, ahorita que estamos con el escándalo de los Panama Papers, por ejemplo, sí. Poniendo esos bienes, claro, a nombre de supuestas empresas que luego resulta que son constituidas en Panamá y que nadie sabe quiénes son los accionistas. En definitiva, y que el accionista eres tú mismo. Por eso digo que se trata de esconder. ¿Por qué? Porque cuando el acreedor, que tiene un título jurídico, va a cobrar su deuda, se encuentra con que esos activos ya no existen. No existen como consecuencia de una maniobra dolosa, intencionada del acreedor, para que la otra persona no acabe cobrando su deuda. Nosotros tenemos un poco la figura de la quiebra fraudulenta, pero sí, por supuesto, sí, que de alguna manera se asimila a esto, pero que requiere la declaratoria previa de quiebra. Claro. En España no. Claro. En España efectivamente tenemos ese tipo penal del que habla, pero además tenemos un escalón inferior en deudas que son pues mucho más, digamos, rudimentarias o mucho más domésticas. Una deuda absolutamente normal, pues de un señor que puede comprar, por ejemplo, pues unos televisores para un hospital, no los ha pagado y cuando llega el momento de pagarlos, coge los activos y los esconde. Y eso ya sin necesidad de que haya quiebra o haya una declaración de concurso a nivel mercantil, ya es suficiente para que el Código Penal intervenga, lógicamente con muchas limitaciones, porque, como he sabido, en los códigos penales democráticos hace mucho tiempo que se desterró la llamada prisión por deudas. Justamente eso te iba a preguntar, Emilio. ¿Esto no significa una forma de prisión por deuda? A mi modo de ver no, porque verdaderamente lo que se está castigando es una maniobra artera, una maniobra falaz. Hay que tener en cuenta además otra cosa. A diferencia de otros sistemas europeos, España en materia de protección patrimonial tiene lo que llamamos un sistema de números clausus. Es decir, por respeto al principio de legalidad, por respeto al principio de taxatividad, cada infracción patrimonial merece y necesita su concreta tipificación. De tal forma que si el Código Penal no recoge esa tipificación, la conducta será penalmente impune y en todo caso sería resarcible en el ámbito civil. Exactamente igual que acá. No cabe la analogía, no cabe la interpretación extensiva. Es verdad que hay otros códigos en determinadas zonas de Europa donde toda la materia patrimonial tradicional, la de los delitos patrimoniales clásicos, se resume en uno o dos preceptos. El que de cualquier modo se aproveche o se apodere. Y claro, y anda a ver lo que significa el cualquier modo, claro, y lo que significa aprovecharse. Usted tiene esa chaqueta, yo he conseguido esa chaqueta, lo puedo haber hecho utilizando un hacha para poder intimidarle o bien a través de un engaño. Pero en definitiva yo he conseguido arteramente lo que no era mío. En España no hay ese sistema. Incluso hay una... No, en Ecuador tampoco. Hay una conducta, por ejemplo, que siempre se le pone a los alumnos, que es intentar sacar la cajetilla de tabaco con un botón de una americana, que en España tiene un encaje muy complicado, porque no sería estafa, porque la estafa siempre recae sobre persona, nunca sobre una máquina, tampoco sería hurto. En definitiva, cuando decimos esto, un poco para que entiendan, porque nosotros acá no tenemos ese tipo de máquinas, no en todo lado, mejor dicho. La máquina es una máquina donde se mete una monedita y sale una cajetilla de tabacos. Sí, cajetilla de tabaco, una botella de agua o lo que sea. Entonces, lo que está diciendo, si en lugar, ¿qué pasa si en lugar de meter la moneda metemos un botón? Conseguimos un botón de una prenda de tamaño parecido, que coincida con dimensiones y ancho. Eso es. Y salga ¿qué es esto? Bueno, pues en España, por ejemplo, eso tendría difícil encaje. ¿Por qué? Porque no hay una figura específica. Es decir, la historia del legislador español ha sido tradicionalmente tratar de taponar las conductas criminales. Acá lo procesaríamos como hurto. Como hurto. En España con mucha dificultad porque hay una operación previa al acto de apoderamiento. El hurto en España trae más causa de los descuidos de las personas, que se dejan algo en la estación de autobús y yo lo tomo. Se exige algo más que eso. Acá es solamente apropiación dolosa de lo ajeno. Ya, entonces, sí, bueno, sin violencia y sin fuerza, lo he visto, porque lo contrario sería robo.
posiblemente lo procesaríamos por luto. Pero bueno, cuéntame sobre el tipo objetivo del alzamiento de bienes. Entonces tú nos dices que el alzamiento de bienes, como está configurado en el ordenamiento español, está constituido por el esconder, el ocultar. Como un delito de peligro, cuidado, esto es muy interesante. No es un delito. No es un delito de resultado. No es un delito de resultado, es decir, lo que se exige, el delito se consuma con la mera actividad fraudulenta de la persona, que sabiendo que es, y lo que voy a decir ahora constituye el principal problema interpretativo, sabiendo que es o va a ser acreedor. Bueno. Pero esto no es un adelantamiento de claro, sí, por eso puede ser censurable. Hay un ejemplo que la doctrina española más especializada pone, que es un señor que tiene una relación con una señora, la señora queda embarazada y el señor alza sus bienes para no tener que pasar la pensión alimenticia o para no tener que cumplir sus deberes de alimentación. Es un ejemplo que se pone académicamente, pero que viene en definitiva, anécdota al margen, a poner de manifiesto si, como bien adelantaba, el derecho penal debe intervenir solamente en aquellos casos en los que la deuda es civilmente exigible, está determinada y por tanto es ejecutable, o si por el contrario, tesis que yo no comparto, tenemos que adelantar la barrera punitiva incluso a esos casos en los que no sabemos, por ejemplo, en un caso de accidente de tráfico, que yo puedo suponer porque había consumido alcohol que voy a ser condenado por el ordenamiento penal y se me va a establecer una responsabilidad civil. ¿Qué sucede en casos, por ejemplo, en los que yo alzo esos bienes para no tener que satisfacer la responsabilidad civil, pero el juicio penal todavía no se ha realizado? O bien se declara extinta la pena por prescripción. Ni siquiera el juicio civil se ha realizado. Claro, que está poniendo el dedo sobre otra de las cuestiones que en España no están verdaderamente determinadas como sería menester, que son las relaciones entre el derecho civil o el derecho penal. Y volviendo al caso automovilístico, en este caso habría que preguntarnos quién cede el paso, si el civil al penal o el penal al civil. ¿Necesita el derecho penal, en los casos de alzamiento de bienes, una previa declaración civil? Bueno, estaríamos inventando un caso de prejudicialidad que no existe. Exactamente, sí. ¿Verdad? Eso es un poco la misma discusión que hubo en su momento sobre el lavado de activos. Se necesita una sentencia previa, claro. De donde se establezca el cometimiento de un delito para poder iniciar un proceso por lavado de activos o no. Y yo creo que al final la doctrina y la legislación se ha decantado porque no. Sí, exactamente. Bueno, tenemos un especialista precisamente estos días aquí, como es mi querido colega el profesor Abel Souto, que sabe de esto tanto que seguro que se los explicará mucho mejor que yo. Pero en cualquier caso, creo que es un delito que desde el punto de vista de la política criminal tiene sentido, pero que desde luego en el caso español sí que habría que atemperar algo porque tiene una cierta vocación a la expansión que debe ser corregida. Pero por otro lado, a mí me parece que en el caso ecuatoriano deberíamos considerar muy seriamente la incorporación de este tipo penal, porque uno de los temas que justamente ha salido a la luz a través de este tema de los Panama Papers es la vocación por esconder los bienes de mucha gente acá, sobre todo de los estratos más altos, ¿no? Y no solamente para defraudar a la administración tributaria, sino para defraudarse inclusive intrafamiliarmente. Sí, claro. O sea, la esposa no sabía que tenía tantos casas a nombre de una compañía. Hasta que no aflora, pero por favor, ahora se entera de que esas casas que pertenecían a la compañía Pepito Inc. de Panamá eran de su marido. Sí. Y que eso nunca entró a formar parte de la sociedad conyugal. Bueno, interesantísimo el tema y la verdad el enemigo que siempre nos vence, el tiempo. El tiempo, sí. Emilio, muchísimas gracias por haber estado acá. Ha sido muy provechoso el haber podido interactuar contigo. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor. Muchas gracias a vosotros. Muy amable. Nos vemos con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.